Segundo día de los retiros espirituales del diario de Santa Faustina. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. Numeral 56. Tema de esta charla: descender hasta el fondo de uno mismo. El encuentro con uno mismo puede engendrar espontáneamente en nosotros el deseo de conocernos más profundamente y descubrir nuestro propio valor irrepetible. Para algunos puede hacerles concienciarlos de su desamparo, junto con la inquietud interior y existencial. Si bien la primera experiencia puede hacernos descubrir que en nosotros hay niveles profundos de aceptación de sí mismo y de edificación en la paz interior, en cambio, la segunda experiencia puede concienciarnos de la desarmonía que hay en nosotros, de las dificultades en la aceptación de sí mismo, de algún conflicto interior o asuntos y experiencias difíciles que anidan en nosotros. Se puede decir que en cada uno de nosotros hay algo de lo uno y de lo otro. Quizás sea así en efecto, dado que cada persona vive en armonía consigo mismo y a la vez en un conflicto interno, debido a algo que no acepta de sí mismo o de lo que le rodea. En más de una ocasión el hombre desea el bien, pero no lo hace o lo evita, y al mismo tiempo sucumbe al mal y a las debilidades en las que no desea caer. Sobre tal experiencia habló ya el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos 7, versículos 18-19. Pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, para hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Entonces, no solo vivimos esta experiencia en el plano espiritual, sino también en lo psicológico y en el puramente humano. Por eso, no nos queda otra alternativa que descender a lo profundo de nosotros mismos para descubrir con humildad y coraje los espacios todavía desconocidos para nosotros, pero que el Dios amoroso conoce y penetra. Huir de sí mismo. La psicología moderna ha dedicado muchas reflexiones a este problema. Más aún, casi todos los enfoques psicológicos muestran este drama interior del hombre. ¿Cuál es la salida? Hay muchas propuestas diferentes, pero el problema sigue permaneciendo. Todos parecen hablar sobre la necesidad de la aceptación y de la necesidad de ser uno mismo. Sí, la necesidad de aceptarse a sí mismo parece ser fundamental en el mundo en el que vivimos. Quizás suceda que no encontramos la aceptación en nuestro ambiente familiar, profesional o en nuestro círculo de amistades. Quizás tengamos la impresión de que otros quieren hacer de nosotros otra persona, que no encajamos con su forma de pensar y de vivir. Todo ello puede llevarnos a sentir interiormente un drama o un cierto desgarramiento interior. En semejantes situaciones la huida parece ser la única salida, pero con el paso del tiempo resulta que no es eficaz, ya que el problema no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros mismos. El salmista lo expresa con palabras de asombro, diciendo que no huirá de sí mismo ni de Dios,
que no queda otra cosa que aceptar esta inquietud existencial. Hay que aprender a estar consigo mismo. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, ahí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, ni la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Salmo 139. La falta de aceptación de la propia situación lleva a una vida en una incesante tensión e inquietud, de la que no siempre se es consciente. A la persona que no se acepta a sí misma no le resulta fácil creer en el amor desinteresado o en la amistad. Una persona así cree que la cordialidad de los demás tan solo se puede comprar o se tiene que ganar trabajando duramente con mucho esfuerzo personal. Con tal convicción también le resulta difícil creer en el amor desinteresado de Dios hacia su persona tan miserable y frágil. Sus relaciones con Dios se limitan a las prácticas religiosas y a observar el código de sus leyes para merecer su amor y el premio de la vida eterna. Le resulta difícil creer. La no aceptación de sí mismo tiene una influencia desfavorable en nuestras relaciones con los otros y con Dios, o incluso la intoxica. Por eso, se habla cada vez más de las relaciones insanas, neuróticas o tóxicas. En la literatura popular de la psicología se habla, entre otros temas, del amor tóxico, de los padres tóxicos, de los terapeutas, educadores, líderes y eclesiásticos tóxicos. El camino que lleva paulatinamente al amor y a la aceptación, a la salida progresiva de todos los vínculos y relaciones tóxicas y a su curación, consiste en conocerse a sí mismo. Es un camino que supone entrar en lo profundo del propio corazón para concienciarse de lo que hay dentro y fuera de sí mismo, de lo que me constituye por dentro y por fuera. En este contexto podemos decir, siguiendo a Erich Fromm, que el conocimiento sería vacío si no lo motivara un interés por conocer. Hay muchos niveles de conocimiento. El que constituye un aspecto del amor no se detiene en la periferia, sino que penetra hasta el meollo. Conozcamos primeramente nuestro mundo interior, con otras palabras, aquello que somos y quienes somos. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos grabada en nuestro interior? Observemos en primer lugar, desde la perspectiva de la psicología, cómo cada uno de nosotros forma la imagen de sí mismo en el espacio de su historia vital y cómo poco a poco aprendió a ponerse diferentes máscaras para poder persistir. El camino hacia el interior de uno mismo. Al adentrarse en el mundo interior del ser humano, hay que tomar en consideración su riqueza y la imposibilidad de adquirir un conocimiento pleno.
Nadie tiene el don de un conocimiento total de sí mismo ni de otras personas. Conocemos siempre como a través de una cortina de niebla. En el mundo interior del hombre tocamos lo más profundo de su ser, lo que es frecuentemente desconocido, lo consciente y lo subconsciente. Aquí vamos a hablar de todo el hombre como una unidad. Por ello, sería conveniente recordar los 3 niveles de la conciencia en los cuales se desarrolla el mundo interior del ser humano. Aquí nos referimos a los diferentes modos en los que el hombre está en contacto consigo mismo, desde la mayor autoconciencia hasta la falta de conciencia, lo que se conoce como el subconsciente. El subconsciente humano abarca todas las experiencias, estados y vivencias que no son actualmente conscientes y que no pueden ser evocadas cuando se quiera. Más aún, todo lo que resultó difícil, doloroso, dramático, rechazado y no asumido nos sigue afectando aunque no nos demos cuenta de ello. En el subconsciente se esconden también numerosas heridas, no raras veces profundamente enterradas y camufladas. Al tocar los niveles y las áreas más profundas de este mundo interior, se perciben ahí necesidades psicológicas y diferentes modos de satisfacerlas, incluidos los mecanismos de defensa, para así de alguna forma poder seguir funcionando y viviendo. Para poder desarrollarse con normalidad, toda persona necesita ser amada y poder amar, necesita ser respetada para así, gracias a ello, descubrir su propia dignidad. Necesita sentir que forma parte de alguna comunidad humana donde puede ser aceptada en ella. Necesita conocer sus deseos más profundos, necesita aprenderse a sí misma, irse conociendo mejor, necesita amar a otros para crecer en el amor. Finalmente, necesita superarse a sí misma para no encerrarse en su propio egoísmo y narcisismo. Cuando de forma subjetiva uno no se siente amado o bien tiene que fingir que es otra persona, entonces comienza a defenderse y a ponerse máscaras. A lo largo de toda su vida, cada persona experimenta su propio drama y el desgarre interior, de lo cual con frecuencia no es plenamente consciente, dado que por una parte en su corazón añade el deseo del amor, de un amor incondicional y desinteresado, pero por otra parte experimenta en todas las relaciones humanas un amor que pone condiciones en el cual hay al menos algo interesado. Este deseo de amor y su búsqueda afanosa hunde su raíz, entre otras cosas, en la necesidad natural de ser amado, respecto a la cual se ordenan también en cierto modo otras necesidades psicológicas, tales como la necesidad de autonomía, es decir, de autodeterminar la propia vida, la necesidad de dominación, es decir, de controlar a otras personas y tener influencia sobre ellas, la necesidad de alcanzar éxito, es decir, de una actitud positiva hacia sí mismo, acompañada de la realización de sí mismo y de las propias capacidades, o también la necesidad de la agresividad, así como la necesidad sexual. Cuanto más condiciones haya en la experiencia del amor, tanto más darán a conocerse otras necesidades camufladas que degeneran en actitudes. A través de las sucesivas etapas de su historia vital, el hombre aprende a ocultar sus verdaderas expectativas, deseos, necesidades, problemas, dilemas, conflictos internos y tensiones. Todo ello lo hace tan solo para encontrarse a sí mismo en el mundo en el que vive, para mitigar la intensidad del dolor o llenar el vacío insoportable que experimenta.
El dolor rechazado lleva necesariamente a ponerse máscaras. Paso a paso el hombre aprende a ponerse máscaras, lo cual va formando una imagen enferma de sí mismo, porque a través de ellas percibe el mundo como una amenaza para la felicidad y la seguridad. El hombre adopta entonces una postura definitiva u ofensiva, cuyo fin es la autodefensa. Cada persona se adapta a la realidad dolorosa, poniéndose máscaras para poder persistir. Hace todo con tal de sentir un poco de amor. Ansía actuar sus propias heridas psicológicas, ansía ocultar sus propias heridas psicológicas, emocionales, espirituales y físicas, que suelen ser muchas y por eso, de forma más o menos inconsciente, llama la atención sobre sí mismo. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en una actitud criticona y en el hecho de jactarse de sí mismo, en la desconfianza y en los celos, en la timidez y en una actitud temerosa, en la humillación y en el enaltecimiento, en el propio perfeccionamiento y en un mirarse tan solo a sí mismo, el propio ombligo. En todas estas actitudes se expresa una profunda falta de aceptación de uno mismo y la propia vida. El verdadero rostro del amor. Existe la convicción general de que el amor consiste en un sentir interior. Lo que sentimos o no sentimos se convierte en el criterio esencial para valorar la realidad. Entonces el sentimiento se eleva a un gran rango y es el punto de referencia para muchos asuntos. Pues bien, hay que afirmar que identificar el sentimiento con el amor es una ilusión. Tal apreciación podemos definirla como una ilusión sentimental. Se pueden indicar algunas diferencias esenciales entre el amor, que es un acto de la voluntad, y el sentimiento, que es un movimiento emocional. El sentimiento por su naturaleza es mudable y resulta difícil construir algo duradero sobre la base de los sentimientos. Ahora está ahí, pero dentro de poco puede ya no estar. Resulta fácil pasar de la alegría a la tristeza, de la sensación de placer al desagrado. Tal criterio agradable-desagradable no puede convertirse en el fundamento para construir unas relaciones buenas y profundas, ya sea con los demás, consigo mismo o con Dios. En cambio, el amor como fundamento es algo duradero, algo sobre lo cual se puede edificar sin miedos. El amor es la actitud fundamental que le confiere sentido a la vida. Sirviéndonos de la comparación de la parábola evangélica, se puede decir que los sentimientos son la arena sobre la cual no vale la pena edificar la casa, porque se derrumbará ante las primeras dificultades, mientras que el amor es la roca sobre la cual se levanta la casa de forma estable y puede permanecer ahí a pesar de las adversidades. Los sentimientos y el amor son un movimiento del corazón humano, pero el amor mueve al hombre en lo profundo. Dice, se convirtió profundamente. Leemos en la parábola sobre el buen samaritano, dando lugar de este modo a cambios permanentes de la vida y de las actitudes. En cambio, los sentimientos son también un movimiento, pero momentáneo, y no influyen en el hombre de forma duradera. Normalmente el sentimiento permanece como un fin en sí mismo y se llega entonces a un peculiar monólogo sentimental. Se busca entonces no tanto el encuentro con la persona, cuanto el placer que se obtiene mediante dicho encuentro. En la relación con Dios se busca principalmente
los consuelos espirituales y no el encuentro con Dios mismo. Dios, la otra persona y uno mismo son tratados instrumentalmente y sirven en la medida en que proporcionan placer y satisfacción. En cambio, el amor está siempre abierto al encuentro con la otra persona, a la experiencia del otro. La experiencia del amor puede ir acompañada y a veces va acompañada del sentimiento de placer y satisfacción, pero no es su fin. El amor tiene siempre una dimensión dialógica. Los sentimientos, por su naturaleza, llevan no raras veces a experimentar una contradicción interior. Es fácil hablar del amor, así entendido, del enamoramiento, cuando todo va bien, pero en los reveses, las fatigas y el sufrimiento, este amor es como si dejara de existir. En cambio, el amor verdadero no es una contradicción interior, simplemente existe o no existe. Los sentimientos no soportan la prueba del tiempo ni las situaciones difíciles. Las dificultades y los fracasos fortalecen el amor y le imprimen un esplendor y una profundidad mayores. Los sentimientos son ciegos, pero el amor es siempre lúcido. La identificación del sentimiento con el amor es una práctica bastante generalizada que acarrea no pocos problemas y confusiones. Muchos construyen sobre esta ilusión, pero no raras veces esta construcción no llega a su término. Para poder liberarse de tal ilusión hay que descubrir el verdadero rostro del amor. Y el amor verdadero es una decisión, es un acto de la voluntad y un cierto tipo de trabajo que compensa la inmensa incertidumbre de los sentimientos y le permite al hombre conocerse a sí mismo en la libertad y en la verdad, así como superar sus propias limitaciones. El amor así entendido es un motivo para el desarrollo personal y para abrirse a los demás. Finalmente, se puede decir que el amor es un arte. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, dominar su teoría y su práctica. El cristiano no es aquel que busca el dolor y el sufrimiento, más bien es aquel que ante el dolor y el sufrimiento se pone en la verdad. Si el hombre no se enfrenta conscientemente con su propio dolor y sufrimiento, no podrá entrar en una relación con el otro. La ascesis consiste en ir más allá de los propios comportamientos y actitudes, aunque sean justas, y superar la propia comunidad y las propias costumbres. La ascesis es dirigir la mirada hacia todo aquello que es importante y no hacia aquello que es agradable. No se trata de que lo agradable y placentero sea malo, sino que lo importante es lo primero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.